al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día en GAFA TV Ecuador. Esta mañana vamos a conversar de un tema que preocupa a todos los ecuatorianos, de todos los barrios, de todas las ciudades, de todas las provincias, de todos los cantones. La seguridad, la violencia, la muerte, el terror. Para lo cual he invitado esta mañana al estudio de GAFA TV Ecuador a una experta, a una colega periodista, experta en seguridad, María Fernanda Novoa. María Fernanda, gracias, al fin te tenemos aquí en nuestro estudio y quisiera primero tu lectura. Son 2 años y un poquito más del presidente Lasso, que ha hecho y que no ha hecho en seguridad, y si nos retrocedemos un poquito más, al intrépido señor Lenín Moreno, que viene arrastrando toda esta cosa. ¿Cómo lo calificas al presidente Lasso y a su gobierno en materia de seguridad? Buenos días, María Fernanda. Buenos días con todos. Sí, en realidad, esta es una pregunta, como digo yo siempre, es una pregunta sensible que hay que ser muy sesudo para contestar. Yo podría decir que desde el inicio del gobierno del señor Guillermo Lasso se tuvo muchas expectativas por todo ese discurso con el que acompañó la posibilidad de gestionar la seguridad, pero al cabo de 2 años y medio vemos que no ha pasado nada. Es decir, lo que yo he venido diciendo, 2 años de bombazos mediáticos, 2 años de anuncios, 2 años de querer hacer intervenir en materia de violencia, de neutralizar la delincuencia, de evitar que el Estado se criminalice, pero realmente las medidas a mí me han parecido que han sido absolutamente insuficientes por 2 razones básicas. La primera, por una excesiva confianza de que solamente basta la voluntad política. En este caso no basta la voluntad política, sino el conocimiento y la visión estratégica del manejo de la seguridad. Y la segunda, el haberse rodeado de gente sin experiencia que lamentablemente le ha hecho cometer muchos errores, entre ellos, por ejemplo, estos anuncios del porte de armas civil que se hizo bajo decreto, el tema de denominar a las bandas en una denominación totalmente abierta, neutral, sin un criterio claro de estudio de por qué debo denominarles a las bandas criminales como terroristas, y el tercer anuncio, el declarar como que fuera un heroísmo de la patria, decir que la corrupción es una amenaza a la seguridad. Eso es conocido y sabido, que el triángulo impunidad, inseguridad y corrupción son concomitantes y correlacionales. Hay que recordar que tenemos frías cifras, duras cifras, mejor dicho. Ahora estamos peleándonos por llegar a 30 o 36 muertos por 100.000 habitantes. Ahora, el año 2022 terminamos con 24, ¿sí? Y sigue creciendo el número de asesinatos. Yo recuerdo, y vale tú lo que estás diciendo, María Fernanda, el 24 de mayo del 2021 el señor Lasso se puso su sueño, la banda presidencial en la Asamblea, se fue al Palacio de Gobierno, firmó un decreto de ética, de compromiso ético para sus funcionarios. No sé si ha funcionado, eso que lo diga el Ecuador, que lo diga la historia. Y luego en la noche invitó a todos los miembros que conforman el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el CONSEP, para reunirse y trazar una política de seguridad. Hasta ahora no existe una política, no existe ningún documento. ¿Qué pasó? ¿Nos engañó o el presidente no sabía en qué terreno estaba pisando? Yo creo que lo más, sin ser demasiado fuerte en juzgar, yo creo que hubo muchas fallas en la conducción político-estratégica de la seguridad, específicamente por 2 motivos. La primera, una falta de visión de anticipación estratégica, es decir, querer hacer todo coyunturalmente, todo a lo que venga, todo rapidito, todo de manera inmediata, sin visión de largo plazo. Y la segunda, las fallas garrafales del sistema de inteligencia. En un estado donde hay fuerte gobernabilidad, fuerte resiliencia en materia de conducción democrática y donde hay una buena inteligencia profesional, capaz de anticipar, capaz de dar alertas tempranas, no hubiera pasado lo que está pasando ahorita. María Fernanda,
y ha dicho que no existe un plan de seguridad, aunque el gobierno, en una entrevista el señor Lazo dijo, aquí está, pero no me topen ni vean. Fue hasta chistoso, ¿verdad? Hasta chistoso. Pero, ¿cuán eficiente ha sido, si es que algo se puede decir, poner en las cárceles a militares y policías? Poner en funciones como Ministerio de Defensa a un militar y a militares. Poner en instancias creyendo que por hecho de ser militar o policía están capacitados. No se trata de poner gorilas, no se trata de poner rambos, sino se trata de tener planes, estrategias y conocimiento, como tú lo has dicho. Así es. Bueno, yo calificaría de que hay una visión, y esto no es solamente de nuestro país, sino de toda la región. Últimamente, si vemos en nuestros países vecinos igual, hay una tendencia a militarizar y a policializar la seguridad, cuando el tema de la seguridad debe manejarse como cualquier sector, con políticas públicas desarrolladas de carácter sostenible, con mirada estratégica, con mirada prospectiva, y salir de la patente de corso de que al ser militar o al ser policía ya tienes la patente de corso para ser ministro, para estar gobernando las altas esferas de seguridad. Súmale a eso también el patriarcalismo y la mirada absolutamente androcéntrica que se tiene en el manejo de la seguridad. No hay una mujer que haya pintado durante estos 2 años en ninguna de las instancias de seguridad, en los ministerios del Interior y el de Defensa. Los máximos grados que llegan a tener las mujeres son cargos operativos, pero no cargos de decisión estratégica. Entonces, esto a mí también ya me llama profundamente la atención de esa concepción patriarcal. No hablemos de la configuración de la Secretaría de Seguridad, que otro gran error, pero bueno, si en nuestro país pueden condecorarle a una persona que a todas luces cometió fallas, pero obviamente no fallas creo que de buena voluntad, sino fallas por falta de conocimiento, como es el secretario Ordóñez. A Ordóñez, a Lazo y a todos se han condecorado. Alguien decía parecido a la película de Cantinflas, ¿no? Que se condecoran entre ellos. Pero y hay otra cosa. ¿Tú crees ese discurso reduccionista de decir, se mataron porque es arreglo de cuentas? Solo atribuir al asunto de arreglo de cuentas entre bandas y generando una percepción que se maten nomás, porque va más allá, hay un problema social también, María Fernanda. Sí, además del que se maten nomás es una irresponsabilidad, una falta de conducción y una mirada de que en los temas de seguridad el Estado tiene la obligación de proteger, pero hay una visión de corresponsabilidad también ciudadana, pero no es cuestión de decir como ya no me alcanzo, entonces les voy a dar armamento para que tenga todo el mundo esté armado, porque lea lo que ya el Estado ya no ha alcanzado a hacer, pegando una ayudadita. O sea, este es un mensaje que da un muy mal sentido de credibilidad y de legitimidad en la ciudadanía. El reduccionismo que tú dices es precisamente por la falta de conocimiento de que las bandas criminales operan no solamente en el tema del narcotráfico, ojo, esto es un reduccionismo, estamos hablando de ecosistemas criminales donde las bandas criminales hacen lo suyo. Hablemos de las bandas que se dedican al narcotráfico con sus subsidiarias locales, Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, y ahora que está penetrando con fuerza el Cartel del Golfo. Pero además de eso tenemos mafias, tenemos pandillas, tenemos microtráfico, tenemos además delitos de carácter informático, tenemos delitos financieros, tenemos delitos contra la flora y la fauna, tenemos minería ilegal, es decir, tenemos, de acuerdo al reporte del índice de criminalidad índice global de criminalidad organizada en el país, operan 10 mercados criminales y más de 4 tipos de actores. Actores mafiosos, actores externos, actores vinculados al Estado, tenemos mafias y tenemos también, sí, es decir, tenemos también delito de cuello blanco, que son los financieros o los que hacen los traspases o fabrican las leyes. Esto está ya penetrado la justicia y esto no es un secreto a voces, que hacen leyes y se hace la normativa para formar lo que yo he dicho y he denunciado, que estamos viviendo un régimen de crimilegalidad. Es decir, en la base hay criminalidad, pero lo hacen aparecer
como que fuera legal. Esto se llama Estado criminalizado, y aquí una corrección a varios de los candidatos de que hablan de narcoestado, a otro le oí hablar de Estado fallido. O sea, tomarse las nomenclaturas de la seguridad no es cuestión de tomarse y asumirse dentro de un discurso, sino comprender el alcance de los conceptos. La criminalidad, el narcotráfico, la violencia es transversal en todos los aspectos. ¿Y tú crees que los candidatos que todavía no nos dicen cómo enfrentarlo, pero en la realidad, no vistiéndose de Rambo ni cosa por el estilo, crees que emular al señor Bukele es la solución para este país, sin reconocer que la ausencia de Estado, la falta de presupuesto para lo social es una parte fundamental? No, yo creo que justamente la mirada que se ha tenido es una mirada muy fácil, muy reduccionista y muy fragmentaria de lo que es la seguridad. El efecto, la estructura de donde se fomenta la seguridad es la inequidad social, la falta de empleo, el que se ha perdido el sentido de pertenencia en los territorios, la pobreza simbólica y cultural, es decir, está fetichizado las poblaciones, ¿no es cierto? Ahora es mucho más importante ser sicario a los 13 años que pensar irme a la escuela. Si no tengo escuelas y la pirámide de la juventud está expulsada de la capacidad de educarse, entonces, ¿qué estamos esperando? Esto implica medidas correlacionales, interagenciales, no solamente de policía y Fuerzas Armadas, lo he dicho en repetidas ocasiones, del Frente Social, de la educación, de la capacidad de entender lo que es la inequidad y sobre todo una cosa que es fundamental, la capacidad de autodepuración y de depuración de las organizaciones e instituciones de control. A eso iba yo, justamente. No se ha hecho nada para saber los narcogenerales. No se ha hecho nada por saber las denuncias del presidente y luego la retira de los narcopolíticos, de los narcocandidatos. Por favor, se habla suelto de huesos o irresponsablemente porque la justicia debe actuar. Por supuesto. Debe actuar la justicia. Si el presidente sabe, denuncie. Así es. Y si la Fiscalía tiene conocimiento de eso, actúe. ¿Cuánto participa instituciones como la policía, las Fuerzas Armadas y la justicia en este desbarajuste de seguridad, de violencia y de miedo? Yo diría que hay que, en todas las regiones, por ejemplo, en lo que se refiere a tráfico de armas, entre lo que se refiere a tráfico de combustibles, en lo que se refiere a trata de personas, en lo que se refiere a tráfico de influencias, también que es parte de la corrupción. Estamos hablando de delitos de cuello blanco, etcétera, etcétera. Sobre eso parece que no se habla mucho, no solo se habla de los grandes crímenes, de los grandes delitos y lo que se llama la corrupción blanca y lo que se llama la corrupción gris. Sobre esto no se dice nada. Entonces, por eso digo, mucho sonido y pocas nueces. Se habla, como usted dice, hasta ahora de los narcogenerales. Todos estamos esperando qué habrá pasado. Estamos esperando también del tema de esto del radar, que se dijo que se investigaría. Esto queda para, como digo yo, para eternas memorias. Y realmente lo que hay que hacer es hablar y actuar. Esta inconsistencia del discurso entre que digo una cosa, hago otra y a la larga narrativamente construyo. Esto es lo que la ciudadanía se da cuenta. No necesitas ser un alto político para darte cuenta que hay una inconsistencia entre lo que vos dices, lo que vos haces y lo que vos muestras. El mejor líder es el que predica con la boca cerrada y con el ejemplo. A eso añado yo, ¿dónde estará el caso del señor Nasa? ¿Qué pasa de la muerte de Cherres? Nadie dice nada de Cherres. Y estamos ya en unas elecciones anticipadas que los candidatos tienen que poner los pies en el suelo, bajarse de las burbujas y decirle la verdad, cómo enfrentar la situación. Así es. Termino con esto, María Fernanda. Y los héroes de guerra del CENEPA que fueron tanto como consejeros de seguridad, el general Moncayo, sigue todavía como secretario de seguridad el general Wagner Bravo, reemplazándole a un ilustre condecorado, a Diego Ordóñez. ¿Qué piensas de los caballeros y de los pesos pesados que les llamó el presidente Lazo cuando los posesionó? Sí, les podría también dar otro nombre que se llaman la logia de los Hermanos del Sol, que son muy conocidos dentro de Fuerzas Armadas.
unos que se protegen unos a los otros y que manejan un espíritu de cuerpo fuerte. Y no me estoy refiriendo a todos, porque hay oficiales de honor. Yo he tenido el gusto de trabajar con gente y con oficiales de honor dentro de Fuerzas Armadas, pero vemos también que parte de Fuerzas Armadas y Policía también tenemos algunas desviaciones que deben ser depuradas. Yo lo que, al hacer referencia a tu pregunta, yo respeto mucho al señor general Moncayo para poder haber llegado a ese rango máximo de ser general, que luego se convirtió en político, en alcalde, etcétera, etcétera, y bueno, se enganchan con el cariño a la política, pero sí me pareció absolutamente, mi criterio personal, absolutamente antipatriótico dentro del discurso que ellos manejan, el decir que es contratado por el gobierno y decir que no ha sido parte del gobierno. Esto me parece a mí, o sea, a todas luces una barbaridad. Realmente es un paso sin gloria, sin pena ni gloria. Y estamos viendo que el señor Wagner Bravo, también con todo el respeto, señor general, al que tengo el gusto de conocer, pero también en acción vemos que la criminalidad se organiza mejor que los propios políticos que están desorganizados. Y creo que no hay héroes de guerra en los criminales. Lo que hay es asesinos, hay mercenarios, hay sicarios y tanta cosa. Pero lamentablemente en la criminalidad se ve un poco más de eficiencia, llamémoslo por decir de alguna manera. Eficiencia criminal. María Fernanda, muchas gracias por haber venido. Seguiremos hablando de este tema que debe merecer un debate amplio. Así es. Pormenorizado, serio y responsable. Gracias, María Fernanda. Yo no sé, un tip para los candidatos. El primer tip es que comiencen, como tú dices, que se bajen de la burbuja y aterricen. Y para los temas de seguridad hay que asesorarse bien con gente que conozca. No es cuestión de traerse discursos de la Legión Francesa o decir que van ahí le oí a un candidato que va a eliminar la fábrica donde se fabrican los criminales y cosas de este sentido. Ahora ya no estamos para los bombazos mediáticos, necesitamos soluciones si no queremos tener en el largo plazo, te estoy diciendo, en perspectiva a 2 o 3 años, tener un Estado totalmente criminalizado. Lamentablemente, esa es la zozobra que está el Ecuador y que ojalá podamos salir en un momento con el esfuerzo y la conciencia y la responsabilidad de políticos y ciudadanos. Señoras y señores, hasta aquí nuestro diálogo con la doctora María Fernanda Noboa, colega periodista, experta en comunicación y en seguridad. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar, al despertar.